Reanimación neonatal. Todo RN debería nacer en una sala de parto, en donde exista el equipamiento adecuado y personal capacitado y entrenado para atender una eventual reanimación. El control del embarazo y la detección de patologías intraútero son fundamentales para la preparación de los equipos que intervendrán en el evento. En el área prehospitalaria, los partos ocurren en situaciones adversas tanto para el personal, como para el RN que se recibe. Esto obliga a recopilar la mayor cantidad de información en el menor tiempo posible y mantener siempre en óptimas condiciones los insumos que se necesitarán. La reanimación neonatal es muy poco frecuente, pero sin duda su mala ejecución tiene la probabilidad de dejar graves comorbilidades en ese RN, que en la mayoría de los casos, fue cuidado y esperado con tantas ansias por sus padres. En esta transición de pasar a la vida extrauterina, solo 10% de RN requieren de alguna maniobra de reanimación y de ellos, el 1% va a requerir maniobras más invasivas. La mayoría de los neonatos responden al estímulo del ambiente extrauterino con esfuerzos respiratorios adecuados, llanto vigoroso, buen tono muscular y de a poco va adquiriendo un tono rosado. Un niño de término, que nace bajo estas condiciones puede ser atendido, debe brindársele los cuidados de rutina y fomentar el apego materno, en los brazos de la madre. En cambio, se les apoyará con maniobras de reanimación a aquellos recién nacidos que presenten las siguientes características. Presencia de meconio espeso en el líquido amniótico o en la piel y que nazcan deprimidos. Ausencia de respiración o esfuerzo ventilatorio insuficiente. Cianosis persistente. Parto de pretérmino. El objetivo primario de la reanimación es lograr una ventilación pulmonar adecuada, la que repercutirá en una estabilización o mejoría de la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, las maniobras que se establezcan deben ir antecedidas de una evaluación permanente del esfuerzo respiratorio y frecuencia cardíaca, para determinar la necesidad de establecer o no las medidas de reanimación. 1. Secar, de esta manera se evitará las pérdidas de calor. Dentro de la sala de partos se debe colocar al recién nacido bajo la cuna radiante, mientras se va secando. En el ambiente prehospitalario, la única forma que no pierda calor por radiación y evaporación es con un riguroso secado, cambiando los paños a medida que se vayan utilizando. 2. Calentar. Lo ideal es que se tenga calefaccionada la sala en donde se va a recibir al recién nacido, también se adiciona calor adicional con las cunas radiantes. Cuando nacen fuera de una sala de partos, se debe procurar evitar las corrientes de aire, manteniendo al recién nacido con paños secos y tibios. 3. Estimular. Los movimientos del secado van a ir ayudando a estimular al recién nacido. Esto ayudará a que permanezca conectado con su entorno y mantenga una respiración apropiada. 4. Succionar. Las recomendaciones del 2010 no aconsejan la succión rutinaria de los recién nacidos, sobre todo para aquellos que tienen un buen esfuerzo respiratorio. Solo sería necesaria para aquellos RN deprimidos que nacen con meconio espeso. Es un concepto que refleja las frecuencias relativas de los esfuerzos para la reanimación neonatal. El orden de los pasos a seguir se define de acuerdo a las necesidades de intervención. Desde los procedimientos más frecuentes, que corresponden a los que están en la base de esta, hasta aquellos que en muy raras ocasiones se realizan, por ese motivo se muestran en la parte más pequeña de la pirámide. Etapas de la reanimación. 1. Pasos iniciales. 2. Proveer ventilación a presión positiva. 3. Realizar compresiones torácicas. 4. Administrar medicamentos y volumen. Algoritmo de reanimación neonatal 2010. El equipo que realiza la reanimación debe estar liderado por una persona que sepa y maneje las maniobras necesarias que permitan que el RN sobreviva sin secuelas. En la etapa inicial se debe procurar mantener un control sobre a. El ambiente, calefaccionado, con buena luminosidad, confortable para el trabajo del equipo de intervención, así también como para la madre que va a tener a ese RN y respetando de la manera más adecuada las condiciones de asepsia.
b. Equipamiento, del tamaño adecuado y cantidad necesaria para él o los recién nacidos que se atenderán, que funcionen adecuadamente y con las fechas de caducidad al día. El personal debe estar familiarizado con su uso y pronto reconocimiento de fallas, además de estar distribuido adecuadamente en el lugar en donde se efectuará la reanimación. C. Paciente, proporcionándole las primeras acciones, como aplicación de calor, posicionándolo en decúbito supino, con la cabeza del RN en posición de olfateo, secándolo con paños o toallas precalentadas que se deben ir cambiando a medida que se humedecen, estimulando el esfuerzo respiratorio con masajes suaves, pero firmes en espalda y planta de los pies y despejando la vía aérea en caso de ser necesario. Una vez que se realizan estos pasos, los puntos a evaluar, para determinar que existe necesidad de establecer maniobras de reanimación o que éstas deben suspenderse son 2. Respiración, será adecuada cuando llora, tiene buena expansión y profundidad torácica, en cambio será inadecuada si está en apnea o con respiración jadeante, lo que determinará efectuar maniobras de reanimación. Frecuencia cardíaca, estimar el valor de la FC en un minuto contando los latidos en 6 segundos y luego multiplicar el valor que dé por 10. Las recomendaciones 2010 indican que la mejor forma de valorarla es auscultando los latidos cardíacos, a diferencia de las antiguas recomendaciones que indicaban controlar el pulso en la base del cordón. El valor que se debe esperar es que sea mayor a 100x, cuando este da menos de 100x, se deberá iniciar la ventilación a presión positiva, VPP, y si esta es menor a 60x, a pesar de una VPP, se agregará a esta las compresiones torácicas. Estos dos parámetros serán evaluados periódicamente cada 30 segundos de iniciadas las maniobras de reanimación y hasta que se finalicen los esfuerzos de reanimación. Esta se debe establecer cuando a. El RN está en apnea o jadea. b. Presenta una FC menor a 100x. C. O persiste una cianosis central, a pesar de mantener despejada su vía aérea y haber aplicado oxígeno libre. Una vez que se inicia la ventilación a presión positiva, VPP, se debe monitorizar junto con la respiración y la FC, la saturación sanguínea, colocando el sensor en la mano derecha del RN, ya que así se toma la saturación preductual, que reflejaría más fidedignamente la oxigenación que está recibiendo el RN a nivel cerebral y de acuerdo a los valores que arroje, se irá subiendo la FiO2 aportada, ya que las recomendaciones indican que para todo RN de término la VPP debe ser iniciada con FiO2 al 21% y limitar el aporte de oxígeno, de acuerdo a la saturación obtenida. Por lo tanto, se recomienda la utilización de un sistema blender, que permite mezclar oxígeno y aire comprimido de la red central. Dispositivos utilizables para brindar VPP. U-bolsa autoinflable, ambos se usará de preferencia en RN de término. El PIP es controlado de acuerdo a cuán fuerte se apriete la bolsa, la válvula de seguridad se usará fija, con un máximo de 30 centímetros de H20. La presión ideal son 20 centímetros H20. Un reanimador con pieza en T, depende de una fuente de gas comprimido. Con este dispositivo se debe fijar la presión máxima del circuito, el PIP y el PE. El PIP debe ajustarse durante la reanimación para lograr una mejoría fisiológica, sonidos respiratorios audibles y movimientos torácicos perceptibles. La presión positiva, PIP, se suministra ocluyendo y liberando el orificio en la tapa del PEP de manera alternada, el PEP girando la válvula proximal a la mascarilla. También puede ser utilizado para administrar oxígeno a flujo libre, esto se lograr sin hacer el selle a la cara del RN. U-bolsa inflada por flujo, bolsa anestesia requiere de una fuente de gas para inflarse cuando el gas fluye por el dispositivo, toma el camino de menor resistencia y sale por la salida para el paciente o dentro de la bolsa. Para hacer que se infle la bolsa deberá impedir que el gas se salga, sosteniendo la máscara facial bien ajustada y sellada contra la cara del RN. Cuando se utilice cualquiera de estos dispositivos, siempre se debe procurar mantener un buen selle de la máscara con la cara del RN.
Antes de comenzar la ventilación se debe comprobar la posición del bebé, el cuello debe estar extendido, la posición de la bolsa de resucitación debe permitir la visualización del tórax durante la ventilación, la máscara debe cubrir la nariz, boca y la punta del mentón, sosteniéndose con los dedos pulgar e índice y diagonal o dedo medio, el anular sostiene el mentón dentro de la máscara logrando un cierre hermético. La presión utilizada para ventilar debe ser suficiente para producir expansión torácica visible, como si el bebé respirase superficialmente sin esfuerzo. Los sonidos respiratorios deberán ser bilaterales, con una expansión simétrica del tórax. La frecuencia de la ventilación asistida será de 40 a 60 ventilaciones por minuto. Para lograr esta frecuencia se recomienda usar la siguiente frase: ventilo, 2, 3, ventilo, etc. Ventilo es igual a apretar la bolsa, 2, 3 equivale a las pausas que se dan sin tenerla apretada y que suplirá la exhalación. Cuando no hay una expansión perceptible del tórax y por lo tanto no se logra una mejoría fisiológica durante la ventilación asistida, se debe verificar la efectividad de la VPP a través de la siguiente mnemotecnia, MRSOPA, que engloba una serie de acciones a evaluar, para saber si se están haciendo correctamente y corregirlas precozmente. MRSOPA. La VPP por un tiempo prolongado, sobre todo con cualquiera de los 3 dispositivos mencionados conectados a una máscara, va a producir distensión gástrica, la que repercutirá negativamente en la expansión pulmonar, por lo que se debe instalar, durante la reanimación, una sonda orogástrica de 6-8 francos, para aspirar el contenido y permitir la salida de gas, dejándola a caída libre cuando la ventilación con bolsa máscara se prolonga por más de 2 minutos. Sin embargo, apenas haya llegado una persona capacitada en reanimación neonatal, no se debe demorar la intubación orotraqueal, para lograr una adecuada ventilación pulmonar. Intubación endotraqueal, procedimiento por el cual se introduce un tubo a la tráquea bajo visión directa. Indicaciones de intubación durante la reanimación neonatal. Requerimiento de ventilación a presión positiva. Ventilación inefectiva con bolsa máscara. Necesidad de aspiración traqueal, meconio espeso en RN deprimido. Sospecha de hernia diafragmática. RN prematuro, con peso menor a 1 kilogramo. Ya que requerirá ventilación asistida por su inmadurez pulmonar y administración de surfactante. Hojas de laringoscopio, número 000, prematuros y número 1, RNT. Profundidad, fórmula, 6 y peso en kilogramos, ejemplo, RN de 1 kilogramo, introducir 7 cm. Comprobación de la intubación, se debe auscultar una ventilación simétrica en ambas axilas y también se puede observar la condensación en las paredes del tubo, pero la mejoría de la FC, el color, la saturación y reactividad del RN serán las mejores señales de que está precisamente en tráquea el tubo y que la presión de las ventilaciones son adecuadas. Se estima que en las primeras insuflaciones del RNT se puede requerir hasta una presión de 30 a 40 centímetros de H2O, aunque en la mayoría de los casos 20 centímetros de H2O son suficientes. En RNPT se aconseja no sobrepasar presiones de 20 a 25 centímetros de H2O, adecuando el PIP a la respuesta del paciente. El nivel de PEP/CPAP no debería ser menor de 5 centímetros H2O ni mayor de 8 centímetros H2O. Máscara laríngea, es un dispositivo que se coloca en la orofaringe y cubre la apertura glótica en su totalidad. Es una opción en el manejo de la vía aérea cuando no se dispone de un experto que pueda intubar o cuando el RN presenta malformaciones craneofaciales, Pierre Robin, Treacher-Collin. Se recomienda su uso en reanimación neonatal en pacientes con más de 2.000 gramos o 34 semanas, en menores no hay evidencia que avale su recomendación. El tamaño apropiado para RN y bebés de hasta 6,5 kilogramos es la número 1. Además se ha comprobado su uso para administrar surfactante. Tabla de referencia para la selección rápida de los materiales de intubación. Están indicadas si luego de 30 segundos de VPP y adicionando oxígeno,
la FC permanece por debajo de 60x. Las compresiones siempre deben ir acompañadas con VPP y oxígeno. Secuencia compresión diagonal ventilación en RN, 3:1. Las guías 2010 recomiendan que cuando se sospecha de etiología cardíaca la secuencia de compresión diagonal ventilación en la reanimación del RN, esta debe cambiarse a 15:2. Técnica de compresiones. Técnica de los 2 pulgares, el método de los 2 pulgares y las manos alrededor del tórax es el preferido. Los pulgares se pueden colocar uno encima del otro o uno junto al otro, depende del tamaño del RN y el operador. Técnica de 2 dedos, con este método los dedos se colocan en paralelo al tórax y con la otra mano se sostiene la espalda. El lugar de la compresión es en el tercio inferior del esternón. Para ubicarlo se debe trazar una línea entre las tetillas, el tercio inferior del esternón está justo debajo de esta. La presión debe ser la suficiente para deprimir un tercio del diámetro anteroposterior del tórax. Las compresiones deben realizarse suavemente y lograr producir un pulso palpable. Los dedos durante las compresiones deben permanecer en el tórax. Efectuando la secuencia requerida de 3 compresiones por una ventilación, en un minuto se debe lograr realizar 90 compresiones torácicas y 30 ventilaciones. Las complicaciones más frecuentes de las compresiones torácicas son fracturas costales y el neumotórax, por lo tanto se deben tomar las precauciones necesarias para evitarlas. La administración de medicamentos es muy rara en la reanimación neonatal. La bradicardia generalmente se debe a insuficiente insuflación pulmonar o hipoxia, pero que revierten eficazmente con una ventilación adecuada. La administración de drogas se inicia cuando la FC permanece bajo 60x, a pesar de una adecuada ventilación a presión positiva con aporte de oxígeno y compresiones torácicas efectivas. Respecto a la vía de administración, se debe preferir la vena umbilical, ya que está fácilmente accesible y permite la administración tanto de drogas, como de expansores de volumen. Otras vías de administración son venas periféricas o por instilación intratraqueal, ya en desuso. A. Expansor de volumen. La hipovolemia al nacimiento, asociada a pérdida sanguínea fetal, se manifiesta con palidez persistente a pesar de la oxigenación, hipotensión, pulsos débiles a pesar de una FC adecuada y mala respuesta a la reanimación. El expansor recomendado es el suero fisiológico al 0,9% y la dosis recomendada es de 10 ml diagonal kilogramos, a pasar en 5 minutos pudiendo repetirse la dosis. B. Adrenalina. Está indicada cuando la FC permanece bajo los 60x, a pesar de 30 segundos de VPP y compresiones cardíacas efectivas. La concentración recomendada es de 10.000 y la dosis para administrar EV es de 0,103 mg diagonal kilogramos, por lo que de esta solución se administra de 0,103 ml diagonal kilogramos EV en bolo rápido. Se puede repetir la dosis luego de 3 a 5 minutos. Cuando no se dispone de acceso venoso, se puede utilizar la vía endotraqueal y para esta la dosis será de 0,105 mg diagonal kilogramos, 0,1 a 0,5 ml diagonal kilogramos de la solución 10.000, aunque su eficacia y seguridad no es confiable. Preparación. Para poder administrar la dosis adecuada de adrenalina, se debe diluir una ampolla de adrenalina, 1 ml, con 9 ml de suero fisiológico en una jeringa de 10 ml, que se rotula adrenalina 10.000. Esta jeringa se conecta a una llave de 3 pasos y por el otro extremo una jeringa de 1 ml, en esta última jeringa se saca la dosis de 0,1 a 0,3 ml diagonal kilogramos, según el peso del RN. C. Naloxona. Actúa como antagonista de los narcóticos y se usaría cuando existe una depresión respiratoria severa en un RN con historia de administración materna de narcóticos en las 4 horas previas al parto. En ningún momento debe considerarse como primera línea su uso en los RN con depresión respiratoria.
La dosis recomendada es de 0,1 mg/kg, si la presentación es de 1 mg/ml, esta corresponderá a 0,1 ml/kg. La dosis se puede repetir a los 2 a 3 minutos y tiene una vida media de 20 minutos EV o de 1 a 3 horas IM. No debería ser usado en RN, cuyas madres se sospecha que ingirieron drogas narcóticas ilícitas previas al parto, ya que puede desencadenar en brusco compromiso hemodinámica. D. Bicarbonato de sodio. Solo está indicado en paros que se prolonguen por más de 5 minutos, pese a VPP efectiva, compresiones cardíacas adecuadas y administración de adrenalina. La dosis es de 12 mg/kg. Preparación: se diluye una ampolla de bicarbonato al 8,4% con 10 ml de agua bidestilada, en una jeringa de 20 ml. Esta jeringa la debe roturar bicarbonato al 4,2%, 0,5 mg/ml. Y para administrar la dosis de 12 mg/kg se administra 4 ml/kg de esta solución, a pasar en 2 minutos. RN con meconio. Para todo RN deprimido, apneico, hipotónico, bradicárdico, con meconio espeso, se debe evitar la estimulación y realizar la aspiración de la tráquea a través de un TET. Esto se debe hacer hasta que el tubo endotraqueal salga limpio o hasta que el RN comience con llanto vigoroso. Prematuros. Mientras menor sea la EG calculada, los factores predisponentes para múltiples complicaciones se agudizan, entre ellos destaca la distensibilidad pulmonar disminuida, reducción de la musculatura pulmonar, inmadurez cerebral, mayor riesgo de sangrado y reducción de los esfuerzos respiratorios. Malformaciones de la vía aérea. Atresia de coanas, comprobar intentando pasar sonda, si se confirma, colocar cánula orofaríngea para asegurar ventilación. Micrognatia, ejese de Pierre Robin, colocar en posición prona y si no mejora ventilación, colocar un tubo nodo 5 nasofaríngeo. Hernia diafragmática, si se sospecha se debe realizar intubación endotraqueal inmediata y colocar sonda nasogástrica diagonal orogástrica, ya que en esta situación los órganos abdominales están desplazados hacia el tórax comprimiendo el corazón y pulmones, por lo tanto su distensión por aire comprometerá aún más la ventilación. Neumotórax, si se sospecha que esa tensión se puede intentar puncionar con aguja o catéter. Si no es drenado, cada vez que se ventile al paciente este irá comprometiendo cada vez más la capacidad ventilatoria del RN. Casos en que no se recomienda reanimar. A. RN con edad gestacional confirmada menor de 23 semanas o peso menor que de 400 GRS. B. Anencefalia. C. Trisomía 13 o 18 confirmadas. Tiempo de reanimación: se recomienda suspender la reanimación después de 10 minutos de asistolía y con maniobras de reanimación adecuadas. RN muerto o por morir. Informar y permitir que padres lo vean o acompañen. Desinvadir, retirar monitores, tubos, cintas, etc. Envolver en una manta limpia.